Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo el Sanedrín, hermano, está queriendo acusar a Jesús, lo está acusando ante Pilato, ante los romanos. Ellos quieren que la muerte de Jesús no sea apedreado, lapidado, como lo exigía la ley judía. Ellos habían fallado, la sentencia de ellos era por blasfemia, porque Jesús les decía que él era el Hijo de Dios y verdaderamente él era el Hijo de Dios, pero ellos no creyeron, hermano. Ese Sanedrín, esos judíos, esos maestros de la ley, esos fariseos, esos saduceos, ese Sanedrín, hermano, no logró reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el descendiente de David. Ellos sabían las escrituras, hermano, pero se les había velado el entendimiento. Eso lo dice Isaías, hermano, y Jesús también lo va a decir, que aunque los ojos vieran, no iban a comprender las cosas y aunque oyeran no iban a entender, porque había un velo, hermano, había un velo para que ellos no pudieran entenderlo. Y es que sin esa gracia, sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos reconocer a Jesús como nuestro Mesías, pues estas autoridades, hermano, y la mayoría del pueblo judío no reconocieron a Jesús, no concordaba, hermano, con lo que ellos habían aprendido. Ellos esperaban un siervo conquistador, a un descendiente del Mesías, alguien que naciera en un palacio, hermano. Y mira qué es lo que va a decir San Lucas 23 del 4 en adelante, en donde Pilato se va a dirigir a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les va a decir que Jesús es como aquel cordero pascual, no tiene ningún defecto, no tiene ninguna falla. Y mira, hermano, cómo las escrituras se van cumpliendo y la palabra del Señor dice así. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: yo no encuentro falta alguna en este hombre. Pero ellos insistieron: está enseñando por todo el país de los judíos y está sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ahí ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Palabra del Señor. Mira, hermano, cómo van queriendo acusar a Jesús, no le encuentran nada, siguen buscando pruebas. Y mira, hermano, San Juan 18, 39 al 40, ¿qué es lo que Pilato les va a decir? Les dijo Pilato: pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Mira, hermano, y San Lucas 23, 18 en adelante. Bueno, hermano, que estamos viendo que están buscando cómo acusarlo, cómo condenarlo. Pilato no encuentra falla alguna, se lo manda a Herodes. Y mira, hermano, lo que dice San Lucas 23, 18. Pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería liberar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte.
Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a éste lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. Palabra del Señor. Hermano, ¿por qué crees tú, hermano, que fue condenado Jesús y no Barrabás, hermano? Y esa es la decisión. Barrabás representa el pecado, representa al mundo. Y Jesús es nuestro Redentor, nuestro Mesías, la respuesta de Dios para salvarnos. Y ese es el mismo dilema que tuvo Pilato, lo tenemos nosotros ahora, hermano, entre escoger al mundo, escoger al enemigo o escoger a Jesús. Recuerda, hermano, que Jesús, en unas frases del Evangelio, nos va a decir que no se puede servir a dos amos. Y Jesús es acusado de rebelión, pero el rebelde es Israel. La condenación de Jesús como un criminal culpable de rebelión tiene un paralelismo, hermano, sorprendente con la condenación de Israel que nos presenta el profeta Isaías. Isaías 1, hermano, capítulo 1, versículo 2. Cielos y tierra, oigan, escuchen la queja de Yahvé. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, lo que sucede es que la acusación de rebeldía que Isaías hace a Israel y los castigos muy dolorosos que esa rebeldía conllevaba no son infligidos a la nación de Israel, sino a Jesús, el siervo sufriente de Yahvé, que Isaías había anunciado. Hermanos, ¿recuerdas Isaías 53? Donde mencionan al siervo sufriente de Yahvé. Y esa tergiversación sigue siendo clara. Jesús es inocente, hermano, de la insurrección que estaban queriendo acusar los del Sanedrín con los romanos. Jesús es inocente, hermano, de esa insurrección. Y Barrabás es culpable y había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Eso dice San Lucas 23:19, hermano. Dice que Barrabás era culpable porque había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Y entonces lo de Barrabás va mucho más allá que un hombre por otro. Barrabás, hermano, representa la revolución violenta. Barrabás personifica la creencia que tenían de que el reino vendría a sacudirse violentamente a los romanos. Y Jesús, hermano, personifica y ofrece una doctrina totalmente distinta. Su camino, hermanos, de perdón, un camino de paz, y eso no iba con la mentalidad de ese tiempo de los judíos, y tampoco ahora, hermano. El reino vendrá no derrotando al César, sino derrotando a Satanás, hermano, y eso no lo lograron comprender esas personas, y por eso es que tú y yo, hermano, estamos capacitándonos, estamos preparándonos para que sepamos bien, hermano, cómo fue esa historia de Jesús, pero que sigue vivo, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, se quedó en su iglesia, hermano. Y es que al rechazar a Jesús han rechazado también el camino de la paz, y al escoger a Barrabás han abrazado el camino de la revolución violenta. Y violencia tendrán, hermano, porque menos de 40 años después, allá en el año 70, después de Jesús, hermano, en Jerusalén es totalmente destruida. Al soltar a Barrabás se voltean los papeles, hermano, se libera al culpable y se crucifica al inocente. Pero Jesús no toma el puesto de Barrabás solamente, Jesús toma el puesto de todo Israel, hermano. Curiosamente, Barrabás significa hijo del Padre, pero Israel, hermano, es el hijo del Padre. Y eso lo dice ahí Isaías 1:2, hermano. Dice, crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. Mira la queja de nuestro padre, hermano, allá con los profetas.
Barrabás representa la rebelión de todos los hijos de Dios y no solo de Israel, hermano. Pero en este momento Israel ha realizado el acto definitivo de rebelión contra Dios Padre al rechazar y condenar a Jesús. Isaías después, hermano, nos habla del nuevo Cordero Pascual. ¿Te recuerdas, hermano? El Cordero Pascual, el nuevo Cordero Pascual, el siervo sufriente de Yahvé. Y eso dice Isaías 53:7, hermano, Isaías 53:7. Ese texto ya lo vimos, hermano, donde ese Cordero va al matadero y no se opone. Y mira que dice, fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Palabra de Dios. Y ahí, hermano, con Jesús, que es el Cordero del Nuevo Testamento, así como los corderos expiatorios del Antiguo Testamento, Jesús el inocente toma sobre sí los pecados de Israel. Jesús es herido para que Israel sea curado, y Jesús muere para que Israel viva y para que vivamos nosotros, hermano, y ahí en oración con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, ahí en meditación, en oración, hermano. Ese es un momento de meditar esta pasión de Jesús, que se va a ir a entregar, que está siendo acusado por el Sanedrín, está siendo abochornado, maltratado, humillado por esas autoridades romanas. Y ahí en oración, hermano, con tus ojos cerrados, meditando las Escrituras, sigue rezando el rosario con María Santísima.